¿Un libro de paz? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. ¿O un libro de problemas? La Biblia ha sido objeto de debate durante siglos. La Biblia es un libro que se encuentra en casas y hoteles de todo el mundo. Desde las habitaciones de hotel hasta las estanterías familiares, su presencia es casi omnipresente. Mucha gente lo considera una fuente de consuelo y guía. Para muchos, es un refugio en tiempos de angustia, un faro de esperanza en momentos de oscuridad. Lo leen por sus lecciones morales y mensajes de amor. Pasajes que hablan de amor, compasión y perdón son frecuentemente subrayados y memorizados. Pero la Biblia también tiene su lado oscuro. No todo es paz y amor en sus páginas. En sus páginas hay historias de violencia, crueldad y cosas que nos hacen sentir profundamente incómodos. Relatos de guerras, sacrificios y castigos severos que pueden ser perturbadores. No se trata de descartar la Biblia. No podemos simplemente ignorar estas partes difíciles. Se trata de confrontar honestamente las partes que son difíciles de digerir. Es un llamado a la reflexión y al análisis crítico. Vamos a recorrer algunos de estos pasajes inquietantes. Nos adentraremos en las historias que han causado controversia y debate. Haremos preguntas difíciles sobre su significado. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre la naturaleza humana y la moralidad? Y veremos cómo estas historias aún resuenan en nuestro mundo actual. ¿Qué relevancia tienen hoy en día? ¿Cómo influyen en nuestras vidas y en nuestra sociedad? Esto no es para los débiles de corazón. Prepárense. Nos enfrentaremos a preguntas que pueden desafiar nuestras creencias más profundas. Estamos a punto de sumergirnos en los rincones más inquietantes de la Biblia. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Esclavos de Dios. La postura de la Biblia sobre la propiedad humana. Hablemos de la esclavitud. Es una práctica horrible, sin duda. La esclavitud ha sido una mancha en la historia de la humanidad. Una práctica que ha causado sufrimiento y dolor a millones de personas a lo largo de los siglos. ¿Pero sabían que la Biblia en realidad tiene reglas al respecto? Sí, en las páginas de este texto sagrado encontramos directrices específicas sobre cómo debía manejarse la esclavitud. En el libro de Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre cómo los israelitas podían tener esclavos. Estas reglas no eran vagas, eran bastante específicas y detalladas. Y no se trataba solo de prisioneros de guerra. La esclavitud en la Biblia no se limitaba a aquellos capturados en batalla. Levítico habla de comprar y vender personas de las naciones vecinas. Esto significa que la esclavitud era una práctica aceptada y regulada, incluso entre aquellos que no eran enemigos. Incluso dice que los esclavos podían ser transmitidos como herencia, como una propiedad. Los esclavos podían ser legados a los hijos, perpetuando así el ciclo de la esclavitud a través de generaciones. Imaginen nacer en la esclavitud, con su futuro predeterminado por su nacimiento. No tener control sobre tu destino, ser considerado una propiedad más que una persona. Ahora bien, algunos argumentan que estas reglas estaban destinadas a regular una práctica ya existente, no a condonarla. Dicen que la Biblia intentaba poner límites y ofrecer protección a los esclavos. Pero el hecho es que la Biblia permite la esclavitud. No solo la menciona, sino que establece cómo debe llevarse a cabo. Esto nos deja con una sensación inquietante. ¿Cómo podemos reconciliar estas reglas con la imagen de un Dios amoroso y compasivo? ¿Cómo conciliamos esto con un Dios de amor y compasión? Es una pregunta que ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. La Biblia, un texto que muchos consideran la palabra de Dios, contiene pasajes que parecen contradecir la noción de un Dios justo y misericordioso. Algunos estudiosos sugieren que estos pasajes deben entenderse en su contexto histórico y cultural. Argumentan que las normas sobre la esclavitud reflejan las realidades sociales de la época y no necesariamente los principios eternos de justicia divina. Otros creen que estos textos deben ser reinterpretados a la luz de los valores contemporáneos de igualdad y derechos humanos. La lucha por entender y aplicar las enseñanzas bíblicas en un mundo moderno continúa. Al final, la cuestión de la esclavitud en la Biblia nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos los textos sagrados y cómo aplicamos sus enseñanzas en nuestras vidas hoy. Nos desafía a buscar un entendimiento más profundo y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. El sacrificio de un padre. La oscura promesa de Jefté.
El libro de Jueces cuenta la historia de Jefté, un líder militar. Enfrentado a una batalla difícil, Jefté hace un voto precipitado a Dios. Promete que si gana, sacrificará lo primero que salga de su casa a su regreso. La victoria es suya, pero ¿quién lo recibe a su llegada? Su propia hija, bailando de alegría. Jefté está devastado. Ha hecho una promesa terrible. Sin embargo, se siente obligado por su palabra a Dios. Lo que sucede a continuación es realmente horrible. Jefté, en un acto retorcido de devoción, sacrifica a su propia hija. Esta historia plantea preguntas agonizantes. ¿Vale la pena cualquier promesa, incluso una hecha en la desesperación, a cambio de un precio tan terrible? La pesadilla de Ezequiel. Visiones de la destrucción de una ciudad. En el corazón de estas visiones encontramos una advertencia sombría y poderosa. El profeta Ezequiel no se anda con rodeos cuando se trata de imágenes perturbadoras. Sus visiones son claras y directas, sin espacio para la ambigüedad. Tiene visiones, vívidas y aterradoras, de la próxima destrucción de Jerusalén. La ciudad, que una vez fue un símbolo de esperanza y fe, ahora se enfrenta a su inminente caída. La ciudad, antaño el orgullo del pueblo elegido de Dios, queda reducida a escombros. Los edificios que alguna vez se alzaron majestuosos, ahora yacen en ruinas. Ezequiel describe escenas de carnicería. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora son campos de batalla llenos de muerte y destrucción. Hay sangre corriendo por las calles, la violencia es palpable, y el miedo se apodera de los corazones de los habitantes. Ve a Dios desatando su ira sobre los malvados. La justicia divina no se detiene ante nada, y su furia es implacable. Es una imagen brutal e implacable del juicio divino. No hay lugar para la misericordia en estas visiones, solo para el castigo. Estas visiones nos recuerdan que el Dios del Antiguo Testamento no siempre es amor y misericordia. A veces, su ira es tan poderosa como su amor. A veces, es un Dios de ira, que castiga a quienes lo desobedecen. La justicia divina es severa y no perdona a los transgresores. ¿Están estas visiones destinadas a asustar a la gente para que se someta? ¿O son un reflejo de la violencia de la época? Quizás son ambas cosas. ¿O son un reflejo de la violencia de la época? Las visiones de Ezequiel nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y la fragilidad de la humanidad. A través de sus visiones, Ezequiel nos muestra un mundo donde la justicia y la retribución divina son inevitables. Nos recuerda que, en tiempos de caos y destrucción, la fe y la obediencia son más importantes que nunca. Pero también hay un rayo de esperanza. Aunque la destrucción es inminente, siempre hay una oportunidad para la redención y la renovación. La ciudad puede ser reconstruida y la fe puede ser restaurada. Las visiones de Ezequiel no solo nos hablan del pasado, sino que también nos ofrecen lecciones para el presente y el futuro. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Génesis revisitado. Cuando las historias chocan. Incluso dentro de la propia Biblia, hay contradicciones que nos hacen rascar la cabeza. Tomemos la historia de la creación en el Génesis. Tenemos dos relatos diferentes, cada uno contando la historia a su manera. En una versión, Dios crea a los animales, luego al hombre y a la mujer juntos. En la otra, crea primero al hombre, luego a los animales y finalmente a la mujer a partir de la costilla de Adán. Estas discrepancias pueden parecer pequeñas, pero plantean grandes preguntas. Si la Biblia es la palabra literal de Dios, ¿cómo explicamos estas incoherencias? ¿Acaso estas diferentes versiones apuntan a diferentes autores con diferentes perspectivas? Estas preguntas han intrigado a los estudiosos durante siglos. Violencia divina. El sangriento camino del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de violencia. Desde el diluvio, que arrasa con casi toda la humanidad, hasta la conquista de Canaán, por parte de los israelitas, se derrama sangre en nombre de Dios. Leemos sobre batallas en las que Dios ordena a su pueblo elegido que masacre a sus enemigos, hombres, mujeres e incluso niños. Estas historias son difíciles de digerir. Desafían nuestra comprensión de un Dios misericordioso y amoroso. Algunos argumentan que esta violencia era necesaria para establecer el reino de Dios en la tierra.
Otros la ven como un reflejo de los tiempos brutales en los que se escribieron estas historias. De cualquier manera, es un lado de la Biblia que es difícil de ignorar.